Continuamos y lo hacemos junto al portavoz de los populares en el Concello de Vigo, Alfonso Marnotes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué valoración hacéis tras conocer que el gobierno de Pedro Sánchez rechaza la subestación de Balaídos? Bueno, esto es una medida de una extrema gravedad, porque afecta al corazón industrial, ya no digo de Vigo, ya digo de toda Galicia, ¿no? Estamos hablando de un sector que es el sector de la automoción, que mueve a 24.000 familias prácticamente en esta ciudad, en la mayor parte de ellas, y es ataca además a la propia supervivencia del grupo a medio plazo, ¿no? Que es el suministro eléctrico en condiciones de estabilidad y en condiciones de potencia. Ahora mismo Vigo es la única ciudad de las ciudades españolas que tiene plantas de automoción que no tiene un suministro eléctrico de muy alta tensión. Es la única, y eso perjudica a la competitividad de Vigo, de su industria, y perjudica también a la competitividad de la empresa y a su estabilidad y al suministro eléctrico, que no lo tiene de suficiente calidad. Eso a nosotros nos parece muy grave. Estamos hablando de cosas que afectan a la economía de la ciudad, que afectan a la economía de los vigueses, que afectan a la economía de Galicia, y no nos vamos a estar quietos. Nos sorprende, en primer lugar, que el alcalde permanezca ajeno a esto, cuando el alcalde comprometió hace más de un año, un poco antes de las elecciones locales, en el mes de abril del 2019, comprometió su palabra de que en unos meses esto estaría arreglado, ¿no? Y lo cierto es que hace efectivamente más de un año se denegó la excepcionalidad para poder hacer la instalación, y ahora, que era el paso previo necesario para poder hacer la obra, y ahora ya se ha caído de la planificación eléctrica del gobierno para los próximos 5 años. Esto es muy grave. No nos vamos a quedar quietos. Nosotros vamos a impulsar iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado como en el Parlamento de Galicia y en el propio Concello de Vigo para que esto no quede así. Es un abandono, uno más, pero quizás es de los más importantes, del gobierno central a la ciudad. Se han caído cosas como la salida sur, que la reclamaba ayer el propio presidente de la Xunta en esta ciudad. Se han caído cosas como el AVE a Vigo por Cerdedo, que estamos esperando a un estudio hidrogeológico que tarda 3 años, y como dijo ayer muy bien el presidente, encargar un estudio y otro estudio lo que es postergar el tema y no querer hacerlo, ¿no? Pues se nos ha caído tanto el AVE como la salida sur. No vemos por ningún lado el peaje de Arredondela que se elimine de una vez, y ahora nos enteramos que nada más y nada menos que el abastecimiento eléctrico al polígono de Balaídos, donde está la fábrica de automoción más grande que tiene el grupo Stellantis en la antigua PSA en toda España. Esto es, como digo, muy grave, y nos sorprende por, como digo, el silencio del alcalde. El alcalde no se ha pronunciado cuando él mismo, como digo, hace ya más de un año comprometió su palabra, dijo incluso que lo había tratado con el secretario de Estado de Energía, y lo que vemos aquí es que se quita del problema y hace como si no fuera con él. Es un problema grave. El alcalde de Vigo es el presidente de la FEM. Es un alcalde que tiene que utilizar su mayoría absoluta y su presunta influencia en Madrid, que veremos si es verdad que la tiene, para intentar corregir esta situación y sumarse a las iniciativas que tanto el Gobierno de Galicia como los parlamentarios en el Parlamento de Galicia, en el Congreso y en el Senado del Partido Popular de Vigo vamos a poner en marcha. Nosotros en el Grupo Municipal también le instaremos a que lo haga mediante una moción al Pleno, porque, como digo, esto es un tema grave. Tenemos que ponernos muy serios, porque llega además en un momento económico muy delicado, en plena crisis económica y social del COVID, que se suma a la crisis sanitaria. Esta es una muy mala noticia en un muy mal momento. Vigo no merece esto. Por otro lado, estaremos pendientes de lo que sucede con toda esta cuestión, pero por otro lado, este miércoles comenzó una paulatina desescalada con la ampliación de horarios para el comercio no esencial, también la reapertura de museos, bibliotecas, teatros, pero en Vigo seguimos con los parques infantiles cerrados. Eso crea además otro problema, que es que en los días que hizo buen tiempo, en los días del puente de Carnaval, que no fueron días lectivos, y que los niños y las niñas de Vigo pues pudieron salir al exterior cuando hacía buen tiempo, pues se encontraron con que solamente había abiertos 15 de los 142 parques infantiles de la ciudad. ¿Qué provocó eso? Eso provocó que se concentrasen, y no es culpa de las familias ni culpa de los niños, se concentrasen en unos pocos parques infantiles que permanecían abiertos, y eso pues al final obligó a la policía a tener que obligar a que se guardara el aforo. Es vergonzoso. No ha ocurrido en ninguna ciudad española que un alcalde tenga los parques infantiles cerrados, no por medidas sanitarias que tenga que cumplir, sino porque no ha sido capaz
de contratar una empresa para que haga la debida desinfección diaria. No ha sido capaz, empezó en el mes de octubre, la empresa que lo estaba haciendo terminó su contrato y no fue capaz de prever la contratación de uno nuevo en el mes de octubre. Estamos en el mes de febrero y seguimos esperando. Es un problema de dejadez, de abandono, y también, hay que decirlo, bueno, pues se está, digamos, utilizando a los niños y a las niñas de Vigo pues en un problema que no tiene nada que ver con ellos, que es el tema de la desinfección del COVID, y quién afronta esos gastos, si la Xunta o el Concello, que está claro que los tiene que afrontar el Concello. Veremos a ver qué sucede con todo ello. Alfonso Marnotes, portavoz del Partido Popular en Vigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.